Buenas tardes. Estamos aquí en Contribuciones 101, que es parte del programa de educación Lunch and Learn del 2026. Esta serie se la trae Servicios Legales del Norte de Virginia, Legal Services of Northern Virginia, y también la Clínica Contributiva, Low Income Taxpayer Clinic. Hay muchísimos tipos, en realidad, de contribuciones que se pagan, de impuestos que se pagan. En general, los individuos van a estar más familiarizados con los impuestos que se pagan sobre lo que uno gana, los ingresos laborales, sobre lo que se compra cuando vamos a las tiendas y pagamos el precio y por encima, ¿verdad? El sales tax, el impuesto por el consumo. Y además sabemos que en muchos de los condados en Virginia se paga por lo que se posee. Si usted posee su casa, si es dueño, aunque tenga hipoteca, va a estar pagando impuestos sobre esa propiedad de bienes y raíces. Y en Fairfax, en Loudoun y en otros condados también se paga por el valor de los autos, de los vehículos o carros. Bien, lo que más nos compete en el día de hoy son los dineros que se retienen del cheque de pago y quizás la cantidad adicional que se haya que pagar, que haya que pagarse cuando se radican los impuestos. Parte de esas contribuciones son federales y parte son estatales. Le van a ir esas cantidades directo a los gobiernos para sufragar los gastos de carreteras, de bomberos, de escuelas, del el cuerpo militar. Además de eso, tenemos lo que se llaman contribuciones sobre la nómina. No son impuestos como tal, porque no van a pagar gastos de gobierno. Esos son impuestos, dineros que se contribuyen al Fondo del Seguro Social y el Medicare. Y cuando usted se retira, llega a cierta edad, ¿verdad? Y no continúa en el campo laboral, va a recibir retiro, un pago de seguro social y el Medicare va a pagar parte de sus gastos de salud. Bien. Como dije, pues más bien estamos preocupados durante esta presentación sobre los ingresos laborales, pero hay otras cosas que son ingresos aunque no sean por trabajo. Por ejemplo, aquí a mi derecha hay una categoría que es de inversiones. Usted no trabaja para entonces recibir intereses bancarios por la cuenta, ¿verdad? De ahorro o por el certificado de depósito. Eso ocurre de forma pasiva, pero es ingreso y hay que reportarlo y pagar entonces contribuciones. Cuando usted vende su propiedad, si no tiene pérdida, ¿verdad? Si la vende por más de lo que la compró y por más de lo que debe de la hipoteca, pues va a tener ganancia. Pero es posible que hayan deducciones o excepciones. Vamos a hablar de eso. En general, piense usted que el dinero que entra a su bolsillo, así sea por sueldo, sea porque usted ha alquilado una propiedad, sea porque usted fue al casino, hizo una apuesta y se ganó dinero, eso es ingreso, hay que reportarlo y probablemente va a tener que pagar algún tipo de contribución. Ahora, no todo es ingreso, ¿verdad? Se han creado categorías específicas. Si a usted se le regala dinero o cualquier posesión de valor porque es su cumpleaños, o porque usted es bonita, o porque recibió una herencia, eso no se considera que sea ingreso que tenga usted que reportar y pagar contribuciones, ¿verdad? De igual forma, por ejemplo, tenemos estas cuentas Roth IRA, que son unas cuentas especiales de retiro. Esas contribuciones que hacemos, ¿verdad? Los depósitos que hacemos a esas cuentas se hacen después de que ya se ha pagado impuestos. Cuando usted se retire y toma dinero de la cuenta, eso no se considera ingreso. Así que hay categorías que son específicamente exentas.
Si usted no ha radicado sus contribuciones anteriormente, yo le aconsejo que vaya a un contable, que vaya a un centro de preparación de planillas del AARP o de VITA. Consiga a alguien reputable para que lo oriente y lo ayude a entender qué son los ingresos y qué no son los ingresos. Muy bien, pues estamos hablando de ingresos, pero también tenemos que hablar de deducciones. De la misma forma que hay cantidades de dinero que nunca se consideran ingresos, hay cantidades que podrían serlo, pero se sustraen, ¿verdad? Se restan de las cantidades que son ingresos. Piense usted si es dueño de un comercio, pues va a tener ciertos gastos, ¿verdad? Si yo soy repostera, panadera, hago tortas, hago postres, voy a tener ciertos gastos, la harina, los huevos, la leche, los empleados, el local, la electricidad. Así que lo que enseñe la caja, ¿verdad? Al final del día, eso no es todo dinero que yo me he ganado y que me enriquece. Parte de ese dinero hay que usarlo para pagar precisamente, ¿verdad? Pues esos gastos necesarios para el negocio. También se deduce antes de calcular cualquier tipo de contribución que se haya que hacer, intereses por préstamos estudiantiles, los gastos que tienen que hacer los maestros, los educadores, muchas veces porque no hay materiales suficientes en las escuelas. Y pues, por ejemplo, cualquier pérdida que se tenga cuando se vende una propiedad. Si usted, desgraciadamente, tenía un hogar, pero cuando lo vende, el hogar vale menos que cuando usted lo compró, eso es una pérdida. Vamos a decir que lo compró por 100,000, ¿verdad? Pero 100, lo vende por 80, pues entonces eso es una cantidad que se puede deducir. Que si usted tuviera otro ingreso, pues como que se resta y hace menor la cantidad sujeta a la calculación de impuestos. Aquí, ¿verdad? Pues enfatizando que los gastos de comercio no es que tengan que ser estos en específico, pero les pongo esta lista porque en otros lugares dice que tienen que ser razonables para el tipo de comercio que usted tiene. Por ejemplo, hace sentido que usted tenga un autobús, una guagua, para hacer entregas si usted es una persona que se dedica a cocinar, como dije, quizás a repostero y tiene que llevar esos pasteles y esos postres a fiestas, a supermercados, pero no haría sentido necesariamente que usted tenga una van, una guagua de entregas, si lo que usted tiene es una guardería infantil en su casa. Tiene que haber una correlación entre lo que se deduce y la naturaleza del negocio. Bien, pues sabemos que tenemos ingresos. Pero ahora, ¿cómo sabemos si tenemos que erradicar las planillas, los informes de los ingresos? Bueno, si usted trabaja por cuenta propia, así sea repostera, así sea conductor de taxi, o sea el muchacho que corta la grama, el césped, los fines de semana, usted va a tener que erradicar e informar sus ingresos si ha ganado $401 en el año. Recuerde que si usted trabaja para sí mismo, ¿verdad? Está autoempleado, va a tener que pagar la parte que de otra forma pagaría el patrono al Seguro Social y al Medicare. Así que es muy importante que radique y entonces vea cuál es la cantidad que tiene que reportar a esas agencias. Además, no importa lo que gane o no gane, en el año, una persona que recibe su seguro médico, que compra su seguro médico a través
del mercado establecido por Obamacare, la Ley de Protección al Paciente y Atención Médica Asequible, tienen que radicar siempre, porque hay unas cantidades en los formularios contributivos 1095A que hay que eh, auditar, ¿verdad? Tiene que confirmar que las cantidades provistas como subsidios se usaron en realidad para lo que se suponía. Bien, vamos a decir que ya usted determinó que tiene ingresos. Esta página que habla sobre la deducción estándar también es útil para que las personas determinen si tienen o no tienen que radicar. Porque da la casualidad que la obligación para radicar refleja en gran parte lo que sería la deducción estándar. Y me explico. El gobierno no le impone la tasa contributiva a todo el dinero que usted gana. El dinero que usted gana, hay una parte que se protege de contribución y otra parte que se somete a contribución. Si usted es una persona soltera y ha ganado $15,750, va a tener la obligación de radicar, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Esa también es la deducción estándar, que significa que ese dinero se va a proteger de imposición contributiva. Los números, ¿verdad? Las cantidades son distintas si está casado o si es jefe de familia. Además de eso, se le permite a ciertos contribuyentes proteger cantidades adicionales. Si usted es una persona no vidente, no importa su estatus contributivo, a usted se le va a permitir una deducción adicional de $1,600. Así que vamos a ver el ejemplo. Yo, supongamos, soy soltera, me he ganado $15,750. Pues eso significa que tengo que radicar, ¿verdad? No voy a tener que pagar impuestos sobre esa cantidad, pero tengo que radicar. Ahora, si yo fuera soltera y fuera no vidente, si fuera ciega y me hubiera ganado, vamos a decir, la matemática es difícil, pero si me hubiera ganado 15,750, eso sería más 1,600, tendría una cantidad adicional. Eso no afecta si tiene que radicar o no, afecta si tiene que pagar, ¿verdad? De igual forma, las personas que son mayores de 65 años pueden proteger unas cantidades adicionales. Si son solteras o jefes de familia, protegen una cantidad adicional de $2,000. Ahora, si son casados, entonces sería 1,600 por contribuyente, que cuando hace la matemática es 3,200 en deducción adicional. Este año comienza una deducción importante para aquellas personas mayores de 65 que tienen número de seguro social. Si no lo tiene, no puede disfrutar de esta deducción de $6,000. Así que es mucho el dinero que se puede proteger de las contribuciones. Aquí hay más o menos definición de lo que significa ser soltero, de lo que significa ser jefe de familia, que es una persona soltera, no casada, que tiene menores que dependen de él o de ella, o que tiene adultos, quizás hermanos o hermanas con discapacidades, o quizás los padres que son mantenidos, ¿verdad?, por ese contribuyente. Hay un tipo específico de contribuyente que tiene muy pocos beneficios, son las personas casadas radicando por separado. Esas personas tienen la obligación de radicar ya cuando hayan ganado $5 nada más. No importa si trabajan para sí o para otro. Ganaste $5, tienes que radicar. Eso es importante, pero también es importante saber que esta categoría no tiene acceso a ciertos créditos
que podrían, número uno, bajar lo que es, reducir lo que se debe, pero número dos, en algunos casos pueden hasta resultar en un reembolso. Si está casado, radicando por separado, no va a tener acceso a eso. Es importante que resuelva su estatus contributivo y proceda al divorcio para que pueda radicar como jefe de familia o soltero y reciba esos otros beneficios. Por ejemplo, también si es una persona que quisiera ir a estudiar a la universidad, no va a tener acceso a los créditos por gastos educativos. O sea, hay muchas razones por las cuales se debe resolver el problema que llevó a ese estatus contributivo. Ahora, eh, hay muchas cosas que uno tiene que pensar cuando está en el campo laboral. Una de las más importantes, con implicaciones severas en cuanto a las contribuciones, es si es empleado o si es contratista. Los empleados tienen muchos beneficios de salud, de vacaciones y tienen el beneficio de que el patrono ayuda mes a mes o cada vez, ¿verdad? Cada 2 semanas, cuando sea que se cobra, eh, van ayudando al empleado reteniendo las cantidades que hay que pagarle al gobierno federal y estatal como contribuciones. Las personas que reciben formularios 1099, que son contratistas, que son dueños de su propio negocio, esas personas no van a tener ese beneficio y tienen que entonces asumir esas responsabilidades. Si usted acaba de comenzar, ¿verdad?, a trabajar, este es su primer año, sepa que ya debió haber recibido el formulario W2. Ese formulario le resume a usted y al IRS, el Departamento del Tesoro, cuánto usted ganó, cuánto se le retuvo en contribuciones federales o estatales, cuánto se le ha remitido al Seguro Social o al Medicare, como parte, ¿verdad?, de su trabajo y sus ganancias laborales. Si usted no ha recibido ese formulario, ¿verdad? El primer paso, pienso yo, debería ser preguntarle a la persona a cargo de relaciones humanas. Pero si no se le provee, usted puede de todas formas radicar sus contribuciones creando un formulario sustituto. Usted va a ir a su cuenta. Hay muchos patronos que usan ADP, pero puede ser otro servicio de Internet, otra plataforma que lo haga. En general, cada vez que usted recibe un cheque de pago, si es empleado, va a recibir un talonario que le deja saber qué cantidades fueron pagadas, depositadas en su banco, qué cantidades fueron remitidas a las agencias de gobierno. Usted usa esa información para llenar el formulario 4852 y adjunta eso a su radicación de contribuciones, a su planilla. Si las cosas van como se supone, ¿verdad? Si su patrono en realidad ha hecho su labor y le ha provisto la W2, lo ha hecho basado en información que usted le dio cuando comenzó a trabajar y llenó el formulario W4. Ese formulario le deja saber al patrono su estado civil y el número de dependientes. En base a eso, hay ciertos estándares que se aplican para concluir cuál es la cantidad que se debe retener de sus salarios. Si usted encuentra que al radicar tiene que pagar mucho, una cantidad muy grande, especialmente si paga más de $1,000, tiene que ir y ajustar ese formulario para que se les retenga más. Quizás la primera vez que usted tenga que pagar más de $1,000 no le apliquen penalidad,
Pero si eso continúa, sí se lo van a aplicar, porque entiende el gobierno que eso es una irresponsabilidad contributiva. Así que es importante ajustarlo. De igual forma, si usted ve que siempre le están reembolsando muchísimo y que en realidad usted podría usar el dinero, ¿verdad?, durante el año en lugar de tener que esperar, pues podría reducir la retención. Pero eso es peligroso porque nunca se sabe, ¿verdad?, si en realidad va a cambiar la ley contributiva y eso va a afectar lo que tenga que pagar. Bien, si usted no es empleado que recibe W2, si trabaja por cuenta propia, podría usted en general recibir lo que se llama la 1099. El formulario 1099 evidencia la cantidad que una persona que no es su patrono, ¿verdad? Pero es su contratante, le ha pagado a usted por sus servicios. Se supone que la persona le ofrezca, le envíe el 1099 NEC, Non-Employee Compensation, o el formulario 1099 misceláneo, una vez ya esa persona le haya pagado más de $600 anuales. Y podría ser que usted reciba muchas porque eh, tiene contratos con distintas organizaciones, ¿verdad? Con distintos negocios y lleva todos esos formularios. Ahora, es importante que usted tiene que reportar sus ganancias aunque no le den ese formulario. Porque recuerde que de su parte, usted tiene que radicar si se ganó $401. Así que no importa si el otro le dio formulario o no, tiene que radicar. Además de eso, hay veces que las personas pues pagan en efectivo cuando usted le da servicios y es su obligación informar sus ganancias en efectivo. Recuerde que la mejor práctica es hacer pagos estimados trimestrales. ¿Por qué es la mejor? Bueno, es la mejor porque es lo que la ley exige, pero también es la mejor porque lo ayuda a usted a hacer un balance en sus gastos. Ya sabe usted cuál va a ser su presupuesto, porque sabe cuánto pagó de impuestos el año anterior y divide esta cantidad en 4 trimestres, ¿verdad? Y hace ese pago de forma tal que cuando llegue a radicar y a pagar cualquier cantidad que se deba a última hora, no va a ser en exceso. Bien. El, el ejemplo que doy es de $2,000 porque es más fácil, ¿verdad? Pero vamos a decir que el año anterior usted tuvo que pagar $2,000 en contribuciones. Pues eso es un número que se rompe fácil, ¿verdad? En 4 pagos de 500. Lo que la ley exige es que realice pagos estimados si lo que pagó el año anterior fue más de $1,000. Así que no se tome el ejemplo de 2,000 como que le estoy diciendo que no haga pago trimestral si ha ganado menos de eso. No, va a tener sus obligaciones. En los pagos trimestrales, usted cuando radique su planilla de contribuciones, el contador, el contable, le va a imprimir un cupón. Ese cupón le va a decir la fecha y la cantidad de lo que se recomienda pague usted. Y lo tiene que pagar el 15 de abril, el 15 de junio, el 15 de septiembre y el 15 de enero. Bien, vamos a ver. Pensando en las personas, ¿verdad? Individuos que no necesariamente tienen negocios, pero podrían ser también individuos con negocios. Tienen además la opción de deducir de forma normativa, estándar o de forma detallada. En general, la mayoría de las personas hacen la deducción, como ya había dicho, de forma estándar porque es tan alta, ¿verdad? Las personas que están, por ejemplo, radicando como casadas, la pareja,
puede deducir $31,500. Eso significa que esa cantidad no va a estar sujeta a impuestos y a veces es difícil encontrar los suficientes deducciones detalladas para que todas juntas sumen más que esa cantidad estandarizada. Bien, no tengo aquí, no sé por qué, la ficha que desglosa y da ejemplos de ciertas deducciones detalladas, así que déjenme dárselas. Estas son deducciones que ya no se permiten, pero entre las que sí se permiten están las deducciones caritativas que se regala, ¿verdad? Que se dona a las iglesias, a los orfanatorios, a distintas organizaciones sin fines de lucro. Están lo que yo había mencionado, lo que se llama en inglés SALT, State and Local Taxes, las contribuciones que se han pagado eh, a los gobiernos locales. Puede ser condados, puede ser pueblos, ¿verdad? No son necesariamente, no es que se haya que detallar, pero se puede detallar. Y este año hay un gran beneficio que se puede detallar y deducir mucha mayor cantidad. Hasta el año pasado solamente se podían deducir $10,000 en este tipo de gastos. Este año se pueden deducir hasta 40,000. Obviamente esas cantidades sugieren, ¿verdad?, que la persona tiene unos ingresos mucho mayores de lo que la mayoría de nuestros clientes tienen, pero me gusta, ¿verdad?, pues tener eso en cuenta porque todos debemos saber cómo funciona el sistema contributivo. Además de eso, entre las deducciones detalladas, una que es muy común, sin importar los ingresos, es por los gastos médicos. Esa deducción es un poco limitada porque solamente se puede deducir lo que va por encima del 7.5% del ingreso. Y el ejemplo que doy porque es fácil es, imagine que su ingreso, el ingreso sujeto a impuestos son $100. Usted tendría derecho a deducir gastos que haga que sean por encima de $7.50. Así que, por ejemplo, si usted gasta $15 en gastos médicos, 7.5 de esos, $7.50, no se pueden deducir. Van a aparecer como que son todavía parte de su ingreso. Pero los otros 7.5 sí se podría. Otro ejemplo, gana $100, gasta 10. Pues ahí vamos a ver. No puede deducir 7.5, $7.50, pero podría deducir $2.50. Tiene que pensar que todas estas deducciones juntas tienen que beneficiarlo de una forma mayor a la deducción estándar. Bueno, hay unas deducciones nuevas este año, tienen sus limitaciones. Para todas estas hay que tener número de seguro social. Si usted lo que tiene es ITIN, no puede beneficiarse. Segundo, sobre todo para la deducción de propinas, usted tiene que trabajar dentro de una de estas industrias de bebidas, de alimentos, de entretenimiento, servicios al hogar, de recreación, transporte. Dentro de esas industrias y categorías hay unas subcategorías que usted tiene que tener un trabajo específico, pero es demasiado larga, ¿verdad? La lista, así que solamente estoy dando ejemplo de las industrias. Usted puede deducir hasta $25,000 en propinas. Cualquier cantidad mayor que eso no se puede deducir. Pero hay otras limitaciones. Las propinas deducibles tienen que haber sido entregadas de forma voluntaria. O sea que si vamos al restaurante en un grupo de 8 y nos dice el mesero o la mesera,
Bueno, observen que aquí en el menú indica que cuando hay grupos de 8, de 10, de 12, se impone una propina de 15%. Pues ¿sabe qué? Ya esa propina no se puede incluir entre las propinas que se deducen, porque no es voluntaria, ha sido impuesta al cliente por el restaurante y la cantidad que se va a ofrecer de propina no fue determinada por el cliente, sino por el restaurante. Así que ya ahí no cualifica. Pero además de eso, no puede haber consecuencia negativa para la persona si la persona decide no pagar propina. Nunca debe haber consecuencia negativa, ¿verdad? Porque si no hay buen servicio, no hay por qué dar propina. Pero es importante que eso sea honrado. También las personas están sumamente excitadas porque si reciben horas extra, podrían tener la oportunidad de deducir parte de esas horas. De nuevo, tiene que tener seguro social y esas horas tienen que ser horas que califiquen de forma especial bajo una ley que se llama Fair Labor Standards Act. Esa ley le impone el deber a los patronos de pagar horas adicionales, horas extra, cuando el empleado es calificado de cierta forma. Es importante entender que lo que se va a deducir es limitado. Vamos a decir que usted se le paga por hora, ¿verdad? Y se le paga $10 la hora. Las horas extra, ¿verdad? Se le pagan a tiempo y medio. O sea, tiempo es 10 y medio sería 5. Así que esa hora extra por la cual se le pagaron $15 puede ser deducida en parte, porque solamente el medio, solamente los $5 de esa compensación adicional son deducibles. Además, entienda que la cantidad máxima que se puede deducir, si es soltero son 2.500, si están casados y radican casados, 25.000. Es importante también entender que no va a haber esta disponibilidad de la deducción para personas que tienen mayores ingresos. Hay como una cantidad después de la cual la persona no puede deducir. Si es soltero serían $150,000. Si ese es su ingreso, no solamente su ingreso en horas extra, su ingreso, punto, no va a poder deducir esas horas extra. Bien, esto como tal es también nuevo. La deducción de intereses de préstamo vehicular es más limitado, ¿verdad? Solamente le aplica a esos préstamos que se comenzaron en el 2025 y esta deducción va a desaparecer después del año 2028, ¿verdad? Es limitada por esos años. Para que usted pueda deducir hasta $10,000 al año, tiene que ser que usted ha comprado un auto nuevo. El vehículo no puede ser usado. El vehículo nuevo tiene que haber sido ensamblado de forma final en los Estados Unidos. Tiene que ser para uso personal. Si usted tiene la intención de usar este carro, este auto, para su negocio y entonces va a querer hacer ciertas deducciones de gastos comerciales basados en el millaje del auto, etcétera, no va a poder entonces gozar de esta deducción. Como dije, el préstamo tiene que haber sido hecho empezando el 1 de enero del 2025. Tiene que ser el tipo de préstamo que si usted no lo paga, le pueden embargar el auto. Tiene que estar asegurado con el auto. Además de eso, hay un límite. El carro no puede pesar más de 14,000 libras. Y de igual forma que estas otras deducciones, se va a reducir esa deducción y esta se elimina
dependiendo del ingreso anual del contribuyente. Aquí tengo los ejemplos de las deducciones detalladas. Está un poquito a destiempo, pero vamos a pasar, ¿verdad? Ya les hablé de gastos médicos. Importante, los intereses hipotecarios. Esos solamente se pueden deducir si usted detalla. Y usted va a decidir si detalla cuando se sienta, ¿verdad?, a preparar su planilla y determina que las deducciones detalladas serían un mayor beneficio, le otorgarían mayor protección que la estandarizada. Es importante también que las pérdidas por juegos de azar, o sea, si va al casino, si va al hipódromo y apuesta en los caballos, todo ese tipo de juegos de azar, las pérdidas que tenga solamente las puede deducir en contra de las ganancias que haya obtenido. Si usted pierde más de lo que gana, solamente puede deducir hasta lo que ganó. Bien. Una vez ya le hemos aplicado todas estas deducciones a lo que son los ingresos, vamos a tener un número. A ese número se le aplican las tasas, los porcentajes contributivos. Y vamos a tener entonces una cantidad de cobro. Es probable, ¿verdad?, que si usted ha tenido un buen patrono que le haya, ¿verdad?, sacado lo necesario durante el año. Si usted ha sido responsable y ha hecho los pagos durante el año, pues esa cantidad se va a ver reducida por lo que ya usted haya pagado. Pero además, se puede ver reducida por créditos. Hay créditos que son reembolsables y créditos que no lo son. Si el crédito no es reembolsable, lo que significa es que puede reducir su obligación de pago hasta cero. Si la obligación era cero, pues el crédito no le ayuda en nada porque no se lo puede llevar a su casa. Pero si el crédito es reembolsable, pues entonces, aunque no deba nada, puede usted recibir ese crédito como depósito en su cuenta. Bien. Aquí está el ejemplo. Vamos a decir que usted debe $1,500 en impuestos, ¿verdad? Para empezar, que muy mal, porque significa que no retuvo lo suficiente durante el año. Pero vaya, debe $1,500. Si hay un crédito que es reembolsable de $2,000, pues entonces ese crédito paga lo que debe, sobran 500 y los 500 van en su bolsillo, bueno, en su cuenta. Si el crédito no es reembolsable, entonces lo que significa es que esos $2,000 se le aplican a lo que debe y los $500 que sobran se los queda el IRS. Bien, hay créditos que van a depender sobre su estado civil, ¿verdad? Usted solamente va a poder reclamarlos si tiene cierto estado civil para efectos contributivos, claro está. Hay ciertos créditos que van a ser aumentados si usted es, por ejemplo, jefe de familia o casados con hijos e hijas. Lo importante es que estas personas, que serían sus dependientes, tienen que si son menores, vivir con el contribuyente por más de la mitad del año. No puede ser personas que paguen por más del 50% de su propia manutención, de su propio soporte. Y hay ciertas edades que aplican. Es un poquito diferente, ¿verdad? Si la persona es un familiar adulto, un pariente calificado, que sea, ¿verdad? Pues su padre y su madre, que sea un hermano quizás que vive con usted. El primer punto, bueno, es un cuadrado, pero el primer cuadrado bajo familiar dice que tiene que vivir con el contribuyente todo el año. Eso no es cierto
si el pariente calificado es padre o madre. Pero es cierto si es el tío, el primo, el hermano. Tiene que vivir en su casa todo el año. Eh, Tiene que tener ingresos inferiores a $4,700 por año. Y entonces, pues es importante que el contribuyente tiene que tener ciertos gastos, ¿verdad? Tiene que haber aportado a la manutención del familiar. En el caso del familiar que vive con el contribuyente, pues ya simplemente el tenerlo en su casa, a eso se le ascribe un valor, porque si no viviera con usted tendría que pagar renta, ¿verdad? Así que eso se puede determinar, ¿verdad? El valor de lo que usted ha contribuido. Bien, ya que tenemos a alguien que va a ser su dependiente para efectos de estos créditos, pues vamos a ver. Usted no necesita un dependiente para recibir el crédito por ingresos de trabajo, pero si los tiene, aumenta la cantidad que recibe. Tanto usted como esos dependientes tienen que tener número de seguro social. Si usted como contribuyente lo que tiene es el ITIN, no puede calificar para esto. Si sus dependientes lo que tienen es ITIN, no califican para esto. Bien. Como discutimos, pues hay ciertas categorías de dependientes que califican o no. También es importante que para este crédito en particular, la persona no puede ganar más de ciertas cantidades. Esto es un crédito para personas de bajos o medianos ingresos, no para personas de altos ingresos. Así que si gana más de lo que se presenta aquí en esta tabla, dependiendo de su estado civil y número de dependientes, pues no calificaría para nada. Si califica porque sus ingresos son menores a esas cantidades, entonces tendría derecho hasta estas cantidades máximas. Lo máximo que una persona soltera podría recibir es 649. Pero cuánto usted puede recibir, como le digo, va a depender de cuánto usted gana. Mientras más gana, menos recibe como crédito, porque la idea es ayudar, ¿verdad?, a aquellos con menores eh, recursos financieros. Ahora, puede ser una persona, ¿verdad?, que tenga menores, si tiene tres o más, 3 o 6 o 8, no importa. Eso no se considera como parte de las tablas adicional. Lo máximo que puedes recibir es 8,046, pero claro, como le digo, va a ser menos dependiendo de cuánto gane la persona. Mientras más gane, menos crédito. Además de eso, mientras mayores los dependientes, menor el crédito. Así que aunque nada cambiara, según los menores van cumpliendo años, va usted a recibir menos y menos créditos. También está el crédito por menores dependientes. Este es diferente. El otro crédito es accesible hasta que el menor cumpla 24 años, siempre y cuando el menor esté en la universidad o en algún programa de entrenamiento técnico o académico. El crédito por menores dependientes tiene como límite la edad de 16 años. Si el menor cumple 17 ese año contributivo, pues ya no califica para esto. Este crédito tiene dos componentes, uno que es reembolsable, que son $1,700, y la otra parte es no reembolsable. La parte reembolsable, que son los 1,700, solamente puede usted recibir eso si por lo menos ha ganado $2,500 ese año. Si no ha trabajado y no tiene ningún ingreso, si ha tenido un ingreso menor que eso, lamentablemente no va a poder recibir esos $1,700 por menor. Es importante que la IRS no reconoce la custodia compartida.
No pueden haber dos padres, un padre y una madre, dos madres, reclamando como dependientes al mismo menor. Tienen que colaborar los padres para que la persona que está en realidad a cargo de el menor, donde el menor vive por más de los 6 meses del año, esa es la persona que tiene derecho a reclamarlo. Hay formas en que se puede negociar e informar al IRS que se ha tomado una decisión diferente, pero hay formularios que hay que erradicar para informar. También existe el crédito por el cuidado de menores o dependientes. Este no es reembolsable. La idea de este crédito es que cuando hay un contribuyente que está trabajando o buscando trabajo y necesita que alguien cuide a los menores o a otros dependientes, por ejemplo, con discapacidad, el gobierno quiere prestar un apoyo. Ahora, no es un apoyo ilimitado. El gobierno, dependiendo de su ingreso, le va a reembolsar hasta 50% de los costos. Y eso es a base de unas tablas. Mientras menos gana, más es el reembolso. Mientras más gana, el porcentaje de reembolso es menor. Lo importante es que le va a reembolsar hasta 50% siempre y cuando ese 50% no sea más de $3,000. Lo mismo, si tiene mayor ingreso, vamos a decir que le va a reembolsar hasta el 20%. Pues sí, hasta el 20%, pero ese 20% pues no puede ser más de las cantidades establecidas. Esto, como vimos, el EITC permite hasta los 23 años. El Child Tax Credit, 16. Aquí se permite reembolso por el cuido, por los gastos de cuidos, siempre y cuando el menor sea de 12 años o menos. La edad no importa si la persona es totalmente discapacitada, ya eso es otra categoría. Este, como puede ver, es el tablado que enseña los ingresos, ¿verdad? Si usted tiene el ingreso bruto ajustado de $15,000, pues ahí es donde le aplica esa nueva tasa de 50% de reembolso. Si gana usted sobre $2,006 anuales, pues entonces solo se le va a reembolsar hasta el 20% de sus gastos. Recuerden, por favor, que si reciben el formulario 1095A, tienen la obligación de radicar. Es sumamente importante reconciliar esos pagos. Si usted recibe subsidio en exceso, basado en que sus ingresos cambian, usted va a tener que devolver ese exceso. Le decimos a todos los clientes, si sus ingresos cambian porque ha tenido la buena fortuna de que consigue mejor trabajo, de que le dan un ascenso, usted tiene enseguida que reportarlo al mercado. Vaya a su perfil, entre la información nueva para que le ajusten entonces las cantidades, porque va a tener que devolver ese exceso. Eso es nuevo y puede causarle problema, ¿verdad? Porque no ha tenido usted la facilidad de hacer presupuesto para ese pago. Bien, hablamos anteriormente de la obligación para radicar bajo la ley federal. La ley estatal es diferente. Bajo la ley federal yo dije que el soltero solamente tenía que radicar si había, bueno, si tiene el 1095A del Obamacare, tiene que radicar, no importa. Pero si es en base a ingresos, radica solamente si ha ganado 15,750. Eso es distinto en Virginia, la cantidad es menor. Va a tener la obligación de radicar si ha ganado 11,950. El número es distinto si está casado. Hay deducciones normativas estándar también a nivel de Virginia y son unas cantidades distintas.
Es bueno que sepa que Virginia también tiene el Earned Income Tax Credit, el crédito por trabajo. Eso se calcula en base a lo que le dio a usted como crédito el gobierno federal y de ahí Virginia lo ajusta y le da a usted el 20% de esa cantidad. Recuerden que la fecha límite para radicar a tiempo es el 15 de abril del 2026. Si por alguna razón no puede radicar, pida una extensión. La extensión lo que va a hacer es prevenir que le impongan una multa, una penalidad. Podría usted tener que pagar algún recargo, ¿verdad?, de intereses por pagar tarde, por pagar después de la fecha, pero no va a tener una multa. Las multas tienden a ser mucho más grandes y en realidad se pueden evitar, así que mejor radique una extensión. En Virginia, la fecha límite es el 1 de mayo en lugar del 15 de abril. En general, la gente las hace las dos a la vez, pero eso es importante para efectos del pago, ¿verdad? Quizás no tenga usted que radicar, perdón, no tenga usted que preocuparse mucho si radica antes de la fecha límite. Radica antes, sabe cuánto va a deber y entonces programa el pago para cerca de esa fecha del 1 de mayo. Si usted no tiene un contable confiable, puede usted ir a estos centros de ayuda gratuita. Las personas que preparan las planillas contributivas tienen entrenamiento y examen a través del IRS, así que son personas expertas que lo pueden ayudar. Si necesita ayuda con una controversia legal, o sea, si usted radicó sus planillas y por alguna razón está siendo auditado, tiene que probarle al IRS que sus hijos son sus hijos. O quizás el IRS tiene otras preguntas y necesita usted negociar con ellos, pues entonces nos puede llamar, pero no somos contables, no preparamos las planillas como tal. Voy a parar de compartir y entonces voy a cerrar, dejar de grabar y les doy las gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Si tienen preguntas, si necesitan consejería, por favor se pueden comunicar con servicios legales.